Entonces, en síntesis, en resumen, lo que ya nosotros hemos trabajado hasta el momento tiene que ver entonces con la parte pues de la descriptiva, de esta parte de esta descriptiva. Ya hemos logrado entonces hacer eh, distribución de frecuencias, esa distribución de frecuencias entonces presentarlas pues como en porcentajes, y lo último que logramos nosotros hacer allí fue entonces calcular las medidas de tendencia central, y sobre eso entonces había unas solicitudes en el examen parcial, ¿cierto? Que ustedes determinaran medidas de tendencia central para ciertas variables de las que estaban allí entonces en esa base de datos. Miren que yo aquí en el caso punto del parcial, yo no les coloqué a ustedes lo normal pues que era una sola tabla de frecuencias, y entonces pues una sola lista de datos, y sobre esa lista de datos era que ustedes entonces iban a construir de esa lista de datos construir las tablas. No, yo les coloqué fue como si fuese una base de datos, que ustedes escogieran de allí las variables que se solicitaban, ¿cierto? Entonces si usted allí de esa manera yo podría identificarme si usted reconoce o no, perdón, una variable cualitativa o una variable cuantitativa, y las características pues que tiene cada uno pues de esos tipos de variables. Eso pues fue como lo que quise entonces hacer con el parcial. Bien, hoy entonces vamos a trabajar este segundo contenido pues que se llama medidas de dispersión. Vamos a iniciarlo hoy. Vamos a arrancar entonces con medidas de dispersión para datos no agrupados, o sea, lo que uno llamaría pues como datos simples. Y aquí entonces podemos nosotros hacer un comparativo sobre lo que son las medidas de dispersión respecto a las medidas de tendencia central. Recordemos entonces que lo que trabajamos de medida de tendencia central nos permite hablar de los datos de cierta forma, datos o características que sean centralizadas de los datos. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Esas son entonces las medidas de tendencia central. En las medidas de dispersión, estas nos van a permitir entonces cuantificar la separación, la dispersión o la variación de los datos de la distribución respecto al valor central. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué sería eso? Lo que pasa es que nosotros hasta el momento estábamos calculando, por ejemplo, un valor que es muy representativo y que nos ayuda entonces a hablar mucho, y es el valor de la media, ¿cierto? Y ese valor entonces se llama media, o lo llamamos también pues como promedio, pero nosotros podemos también, ese dato por ejemplo, a veces no nos muestra la información completa o real de esa distribución de datos, o de los datos que tenemos allí. Entonces por eso es necesario abordar entonces las medidas de dispersión para saber entonces cómo se comporta la población en términos generales, porque esto nos muestra entonces es un solo dato. Pero nosotros necesitamos también verificar es cómo se comportan todos los datos respecto a este. Entonces ahí es donde hablamos entonces de esos procesos de variación o de dispersión, o procesos después de separación. Si hablamos por ejemplo en el caso de un examen parcial, voy a hacer aquí un poco, bueno no, ahorita más adelante lo voy a hacer. Ahorita lo vemos entonces un poquito atrevido, vamos a hacer un resumen de una información que tengo de un examen parcial por ejemplo, y vamos a mirar entonces cómo es la variabilidad de los datos allí, y por qué es necesario entonces mirar las medidas de dispersión o alguna de esas medidas de dispersión. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos las medidas de dispersión nosotros? Básicamente para conocer la distancia de los valores, ¿cierto?, respecto a cierto valor central. Pero también esto nos permite identificar la concentración de los datos en ciertos sectores del recorrido pues como de esa variable. Las medidas de dispersión que vamos a nosotros a trabajar, tenemos entonces la varianza, la desviación estándar y el rango. El rango ya lo conocemos nosotros. Aquí falta una que no se enuncia, pero también vamos a trabajar el coeficiente de variación. Se llama así, coeficiente de variación, o en algunos textos se conoce como coeficiente de variación de Pearson. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Pero para poder calcular la varianza y la desviación estándar, antes, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo
vamos a hacerlo como paso a paso. Entonces vamos a calcular algo que se llama la desviación respecto a la media o desviación media. La desviación media nos va a permitir calcular la varianza, y teniendo la varianza usted podemos poder calcular la desviación estándar, ¿sí? Entonces, como para que tengan esa relación allí. Aquí en esto que les voy a mostrar no aparece la desviación media, pero yo se las mostraré entonces en un ejercicio que alcancemos a hacer entonces en el día de hoy. Bien, la desviación estándar y la varianza. Entonces se dice que se utiliza entonces para generalizaciones, estadísticas, para muestras, ¿cierto? Pero también se puede aplicar entonces para poblaciones. Estas medidas entonces tienen una fórmula tanto para cuando trabajamos con la población, el total de los elementos, pues entonces también tiene un cálculo o una fórmula para calcular, para trabajar de la muestra. En el caso, por ejemplo, de que si trabajamos con una muestra, entonces dice allí entonces que ese resultado que aplicamos, que le calculamos a la muestra, lo extrapolamos o lo aplicamos para toda la población, ¿sí? Entonces hacemos pues como ese proceso de generalización. Pero en sí entonces, por ejemplo, ¿qué es la varianza? Entonces, matemáticamente, o una definición que tenemos de ella, dice que la varianza es la desviación cuadrada de la media, y por lo tanto entonces la varianza no puede ser negativa, ¿sí? Mira aquí, la varianza es la desviación cuadrada de la media. Entonces por eso, para calcular la varianza, primero vamos a calcular la desviación media, o sea, la desviación de los datos respecto a la media, ¿sí? Teniendo ya entonces esa, sí calcularíamos entonces la varianza, y teniendo la varianza es que podemos calcular la desviación estándar, porque dice que la desviación estándar básicamente es la raíz cuadrada de la varianza. O sea que para hallar tanto la varianza como la desviación estándar, habría que hallar primero la medida de tendencia central de la media. Exacto, la media. Sí, señor, eso es, muy bien. Tendríamos nosotros que calcular, por ejemplo, la media. O tenerla, ¿sí? O tener pues como que en la información que nos den entonces la media. Listo, entonces, bueno, ahora sí voy a hacer entonces aquí, voy a abrir un momento por acá la plataforma. Un momento, por favor. Y voy a ingresar entonces, por ejemplo, aquí a evaluaciones. Este es uno de los cursos que tengo aquí, por ejemplo. No voy a mostrar las notas, pero voy a mostrar entonces aquí estadística, por ejemplo, del examen. Ese fue el examen parcial que le apliqué a un grupo particular pues, de la universidad, ¿cierto? Y voy a irme aquí entonces a estadística del examen. Aquí, por ejemplo, encontramos nosotros que, miren la información cómo se resume. Entonces dice que la información promedio, vamos a copiarla y llevándonos entonces para allá, para... Aquí. Listo, entonces dice que la puntuación, ¿cierto? Está entonces el rango de datos, entonces tenemos 2, 4, estos son los estudiantes, aquí hacia arriba entonces vertical los estudiantes, y en la parte horizontal tenemos es como la puntuación que tenemos de ellos, ¿cierto? Aquí entonces tenemos lo siguiente, y es que en este examen, por ejemplo, yo lo califico de 0 a 100, siendo 100 pues un 5, ¿sí? Y ahí tengamos entonces en cuenta eso, siendo 100 pues un 5. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice que el promedio, la nota promedio de estos estudiantes, no sé cuántos son, ¿sí? La nota promedio de los estudiantes es el del 70%. Entonces, mira que aquí nos dan entonces la media, ¿cierto? Nos dan pues como la media, el promedio, 70%. Nos dice entonces que la calificación más alta es de 100%. O sea, hay un estudiante o hay algunos estudiantes que eh, sacaron 5. Pero hay otros estudiantes que la puntuación de ellos, o puntuación más baja, entonces es de 32%. Entonces ya con estos dos datos, por ejemplo, yo podría calcular el rango, ¿cierto que sí? Listo. Entonces yo aquí podría antes calcular el rango. Entonces el rango, por ejemplo, para estos datos, no he activado
mi tablet para poder escribir bien. Listo, entonces básicamente sería 100 menos 32 y nos va a dar entonces que el rango sería de 68, ¿cierto? O sea, ¿qué nos dice entonces aquí el rango, por ejemplo? Que bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos un resultado que es de 68% y entonces aquí uno diría, bueno, es que la diferencia es bastante grande entre el dato, entre la mejor nota y la nota más baja. Es de 68 puntos, la diferencia, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa esto? ¿O qué tiene que ver entonces esto? ¿Qué implicaría esta situación? Que la desviación entonces es bastante grande. ¿Sí? La desviación es bastante grande. Entonces la población no es, no es homogénea. ¿Sí? La población no es homogénea. Entonces, miren, si yo trato de hacer como un polígono aquí, miren lo que me resultaría entonces el polígono. Entonces me salta un polígono así, bastante extraño, ¿cierto? Entonces, en estadística, por ejemplo, uno busca que los polígonos se comporten básicamente de la siguiente manera. Así. Lo ideal, por ejemplo, es que los polígonos se comporten de esta manera. ¿Sí? Que tengamos entonces esto, esta homogeneidad. Quiero mostrarles. ¿Sí? Eso es lo que uno llamaría entonces lo que es la campana gaussiana. ¿Sí? Y la campana gaussiana, bueno, aquí está no se la medida. Esta campana gaussiana, por ejemplo, nos muestra entonces que la media, ¿cierto?, está en el centro de los datos y que básicamente reparte la población en dos ejes que son simétricos, tanto en la parte izquierda, ¿cierto?, por debajo de la variable de la media, como por encima de la media. Eso es lo ideal, pero no siempre pasa eso. Nos pasa, por ejemplo, que tenemos la información allá o nos puede presentar una información, por ejemplo, así como esta. Unas gráficas, por ejemplo, con unas que son muy apuntadas, unas, por ejemplo, que sean normalizadas o unas que son muy planas o muy tiradas a la izquierda o muy tiradas a la derecha. Entonces, ya cuando eso no sucede, uno podría entonces decir, la información no es simétrica y cuando no es simétrica entonces hablamos de planes cortos. Eso pasa más que todo cuando la media no es el dato no es la moda, ¿no? Algo así parecido. Exacto, claro que sí. Entonces, mire lo que nos va a pasar. Podemos entonces encontrar lo siguiente. Uno es que las distribuciones sean, por ejemplo, leptocúrticas, es que sean con unos apuntalamientos muy altos, ¿cierto? Con un apuntalamiento muy alto respecto, entonces mira los otros que entonces son como muy bajos. La otra, por ejemplo, es que sean planicúrticas, que es la verde, ¿sí? Entonces que son apuntamientos muy planos, entonces son casi que distribuidos desde principio a fin, pero muy planos. O lo otro, entonces que sean mesocúrticas, ¿cierto? Que sean mesocúrticas. Pero también eso nos lleva entonces a pensar o a hablar de algo que se llaman las asimetrías. Entonces que se vayan entonces apuntando hacia la derecha o apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces allí es entonces lo que empezaríamos pues con otro a analizar de esto. Entonces esto que nos está mostrando aquí la gráfica, vamos a regresar acá, te nos está indicando entonces, por ejemplo, que este grupo en particular, por ejemplo, tiene alumnos, por ejemplo, alumnos que son muy buenos y hay alumnos entonces que tienen algún tipo de dificultad. Entonces toca mirar entonces, en mi caso, por ejemplo, como profesor me toca mirar es que si no han logrado comprender de pronto la temática, uno, dos, es que si de pronto en el momento del parcial tuvieron alguna dificultad y por eso entonces esa puntuación tan baja, ¿cierto? O tres, es que realmente entonces el examen como tal no les aplicaba pues como para el conocimiento que ellos tenían.
Puede ser. Entonces son cosas que uno tendría que analizar. Y mire que eso, o sea, si me dan solamente el promedio, te digo, ah, no, pues el puntaje al grupo le fue bien, un 70%. De 100, que es la puntuación más alta, entonces sacaron un promedio de 70%, digo, no, está bien el grupo. Cierto que no, porque ya esto me describe, la desviación me describe otra información. ¿Sí? Ya la información ya me describe otra información. Porque, por ejemplo, este dato 70 entonces estaría aquí, en este margen. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasará entonces con estos estudiantes que están por acá? Eso entonces es lo que nosotros empezaríamos pues como a analizar con el cálculo de estos datos, de las desviaciones, la varianza. Bien. Condiciones entonces también para cuando uno calcula la varianza y las desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, la desviación estándar siempre va a ser entonces un número positivo, ¿cierto? La vamos a representar entonces con una letra S, pero también tiene otra simbología que vamos a utilizar ahorita. ¿Sí? La desviación estándar siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? O sea, va a ser 0 o un número positivo. ¿Sí? Cuando la desviación estándar se hace 0, para todos los valores de x sub i, entonces dice que esa es la desviación, la medida de dispersión óptima, ¿cierto? O sea, sería lo mejor. O sea, entre más pequeña sea la desviación, es mejor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar entonces de homogeneidad. ¿Sí? Es antes de la homogeneidad. La desviación estándar también tiene en cuenta las desviaciones de todos los valores de la variable. Eso es lo que estamos mirando entonces. Si comparamos, por ejemplo, un valor particular, el de 30, por ejemplo, con respecto a la media, o el de 90 respecto a la media, o cada uno de los resultados posibles pues, del examen. Bien, entonces la varianza, ahora qué es la varianza, la varianza entonces es una medida de dispersión relativa a algún punto de referencia. Ese punto de referencia es la media aritmética de la distribución. Entonces por eso lo que decía de dialéctica, necesitamos entonces conocer la media para poder entonces hacer ese proceso pues como de comparación. ¿Sí? La varianza es una medida de qué tan cerca o qué tan lejos están los diferentes valores de su propia media aritmética. ¿Sí? Cuando más lejos estén los x sub i de su propia media aritmética, mayor va a ser la varianza. Y por lo contrario, cuando más cerca estén, menos va a ser la varianza. Siempre un valor no negativo, o sea, siempre la desviación va a ser un valor no negativo, lo que puede ser entonces igual a una distancia distinta pues de 0, ¿cierto? Solo será 0 cuando la diferencia entre estos dos sea 0, o sea que entonces estos dos valores van a ser iguales, el dato menos la media. Aquí está bien, esa raya que está aquí va para la x, ¿sí? Esta es la media. Entonces, el dato debe ser entonces igual a la media para que esa separación entre ellos nos dé 0. ¿Sí? ¿Por qué entonces al final también va a ser positivo? Porque como lo vamos siempre a elevar al cuadrado, esas diferencias, por ejemplo, las elevamos al cuadrado y recordemos que todo número elevado al cuadrado entonces nos va a dar positivo. ¿Sí? Nos va a dar entonces un número positivo. Bien, consideraciones aquí. Si el mayor valor del coeficiente de desviación estándar, entonces va a ser mayor la dispersión de los datos respecto a la media. Si ese coeficiente de desviación es menor, entonces la dispersión también va a ser menor. Entonces la población va a ser homogénea. Una aplicación, por ejemplo, de esto, o una explicación para comprenderlo aquí. Recordemos, por ejemplo, que cuando estábamos en el colegio, es que nos hicieron la preparación para las pruebas ITFES, ¿cierto? Y entonces los colegios que hacen esas preparaciones para las pruebas ITFES lo colocan casi que de forma obligatoria para todos los estudiantes. ¿Qué buscan ustedes con la aplicación de las pruebas IFES, de la preparación? Uno es elevar ese puntaje, ¿cierto? Pero para que se aplique para todos, sea obligatorio, es entonces homogeneizar la población. ¿Por qué si no se hace para todos, si no se hace obligación para todos, entonces vamos a tener entonces estudiantes que tengan posiblemente puntajes muy bajos y otros estudiantes que tengan puntajes muy altos? Los que reciban la capacitación se supone que van a tener ventaja con respecto a los que no tienen la capacitación.
Entonces esos van a sacar puntajes, van a repuntar y estos van a quedar entonces atrasaditos. ¿Sí? Van a quedar entonces atrasaditos. Entonces eso hace entonces que la población no sea homogénea, que sea muy disperso, y eso entonces hace es que el colegio como clasificación baje. ¿Sí? La clasificación del colegio entonces baje, porque algunos estudiantes tienen puntaje muy alto y otros entonces un puntaje muy bajo. Bien, entonces vamos a utilizar, estas son las dos formas que vamos a utilizar nosotros. Para datos aislados, vamos a utilizar entonces para la desviación estándar, miren, es la raíz cuadrada entonces de la sumatoria de las diferencias entre cada dato con respecto a la media elevada al cuadrado, dividido por un n-1. Eso para datos aislados. Para datos agrupados, o cuando tenemos entonces con frecuencias altas, entonces ¿qué hacemos? Simplemente la misma información, pero lo multiplicamos por la frecuencia de los datos. ¿Sí? ¿Cómo así que estos son datos aislados? Es que entonces ese dato, ese x sub i, se presenta una sola vez cada uno. ¿Cierto? Entonces, pero cuando un x sub i se presenta, por ejemplo, si hablamos de la edad y tenemos entonces 100 participantes en una encuesta y escogimos, y de esos 100, 20 tienen 30 años, entonces sería hacer esa diferencia 20 veces. 30 menos la media, 30 menos la media, no. Entonces lo que uno hace mejor es multiplicarlo por la frecuencia. Lo hace la diferencia una sola vez y multiplicamos por la frecuencia. Porque igual al final vamos a tener que sumar todos los datos, ¿cierto? Eso es básicamente allí. Bien, mira aquí tenemos un dato, pues eso es muy simple. Por eso se llaman datos pues muy simples o muy aislados. Tenemos entonces las edades de 7 personas. Vamos a tratar de hacer de escudriñar esta información que tenemos aquí, ¿sí? Para saber entonces de dónde resulta esta información. Deider, por favor. ¿Qué es lo Sí, que tenemos que calcular primero entonces para poder llegar a la desviación estándar? la media. La media, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la media. Si nuestros datos son esos, entonces debemos de calcular la media. Y recordemos entonces que la media básicamente es La ordenación de los puntos. la media, no la No, la mediana. media. Eh, la, la suma de todos dividido la cantidad Exacto. que hay. La suma de los x sub i divide entonces la cantidad de datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos entonces la suma de todos nuestros datos, y nuestros datos entonces son, ¿se me van ayudando allá por favor? 10 más 14 más 15 más 16 más 18 más 18 más 19. Divide entonces el total de datos en este caso que son 7. ¿Cuánto da eso entonces? ¿Sí? Esto da 15,71. Exacto. Eso de resultante daría 15,71, ¿cierto? Aquí lo redondean entonces porque la segunda cifra decimal es un 1, entonces lo redondean a 15,7. Listo, entonces ahora sí, vamos a hacer primero hallar la diferencia. El dato menos la media, ¿sí? El dato menos la media. Entonces, ¿el dato cuál sería? Entonces, 10 menos la media que tenemos ya. 10 menos 15,7, entonces nos va a dar menos 5,7. Yo les decía, no importa que aquí dé negativo, ¿cierto? Porque ahorita lo vamos a arreglar. Ahora, 14 menos la media. Entonces, 14 menos 15,7, 1,7. Y así sucesivamente para cada uno de los datos. Miren que como el 18 se repite dos veces, es muy sencillo, pues lo sacamos dos veces, ¿cierto? Pero donde el 18, por ejemplo, se repitiera varias veces, eh, entonces ya no se sería muy engorroso. Entonces, por ejemplo, que el 18 se repitiera 20 veces. De hacer 20 veces esa resta, ¿no? Pues multipliquémoslo por 20 porque es la misma resta que vamos a tener siempre. Listo. Ahora decía, no nos importa que esa diferencia nos dé negativo. ¿Por qué? Porque esa diferencia la hay que elevarla al cuadrado. Mire que estamos haciendo la fórmula. Desde lo más interno hasta lo externo. El dato, ¿cierto? Menos la media. Ya la tenemos aquí.
Ahora esa diferencia elevémosla al cuadrado. Entonces sería menos 5.7 al cuadrado. O sea, sería menos 5.7 por menos 5.7 nos va a dar 32.49. Siguiente. Menos 1.7 por menos 1.7 o menos 1.7 al cuadrado da 2.88. Y así sucesivamente para cada una de esas diferencias. Se elevan al cuadrado. Luego nos dicen, súmelas. Listo, entonces la suma de todos estos datos daría 57,43. Listo, miren, ya la calculamos la diferencia, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos. Ahora, ¿qué nos falta? Dividirlo por el n-1. Tenemos entonces que nuestros datos son 7, menos 1 sería entonces 6. O sea, sería 57.43, que es la suma, dividido 6. ¿Cuánto daría esa división? Porque aquí no la resuelven enseguida. ¿Sí? Voy aquí a tachar ese momentico ese, porque aquí. ¿Cuánto daría esa? ¿Sí? 57.47 dividido 6. ¿Cuánto daría? Está de 9,57. 9,57, ¿cierto? 9,57. Sin Listo. la raíz. Sin la raíz, exacto. Y sacando la raíz cuadrada, ahora sí. Lo que pasa es que ese dato, ¿por qué lo taché aquí? Porque es que está dentro de la raíz. Entonces se ve extraño. Entonces ahora sí. Sacando la raíz, entonces sí da 3,09, ¿cierto? No. ¿Cuánto daría? Sí, sí. O sea, raíz cuadrada de 9,57 daría 3,09. Eso es entonces. Listo. Entonces esta sería entonces la desviación estándar. Aquí la colocan entonces como, bueno, la desviación estándar al cuadrado. Entonces, este número va al cuadrado, entonces daría 9.57, pues darían pues como este resultado. ¿Cierto? Pero la desviación estándar sería 3,09. Eso es. Entonces, esos datos tienen entonces una desviación respecto a la media de 3,09. Bien. Aquí entonces nos dice, para datos agrupados. Ojo, tengamos aquí en cuenta algo, y es que estamos trabajando nosotros con este n-1, es como si esto fuera una muestra, ¿cierto? Como si esto fuera una muestra, porque hay una fórmula que vamos a ver ahorita más adelante, nos la muestra en un resumen, donde no tenemos el n-1, sino que trabajamos entonces con simplemente dividido n. En este caso, por ejemplo, es cuando trabajamos con la población, con el total de la población. Bueno, ahora sí miremos aquí. Datos agrupados, no es tanto datos agrupados, sino es que tenemos entonces frecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es que el 17 se repitió 2 veces, el 16 se repitió 3 veces, sobre las calificaciones pues, de 23 personas. ¿Sí? Entonces, para no tener que hacer 17 menos la media 2 veces, 16 menos la media 3 veces, entonces, pues, multiplicamos simplemente. Entonces, el procedimiento es el mismo. Primero, calculamos entonces la media, porque necesitamos conocerla. En este caso, recordemos que la media, aquí cómo la calculamos entonces. Recordemos que la media es la suma de todos los datos dividido el total de datos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, yo les explico a ustedes, para que resumamos eso, hagan lo siguiente, x por la frecuencia, para hacer la suma más rápida. Entonces, 17 por 2 daría 34, 16 por 3 daría 48, 15 por 4, 60, ¿cierto? Pendiente si me equivoco. 14 por 5 daría entonces 70. 13 por 4 daría entonces 40, 52. 12 por 3 daría 36. Y 11 por 2 daría entonces 22. ¿La suma de todo eso cuánto daría? Entonces, no. No, la suma. $322. Daría 322, ¿cierto? Ahora sí, entonces, la media, entonces va a ser igual a 322 dividido el total de datos. En este caso, nosotros dicen que las calificaciones son de 23 personas. Entonces, divido 23. ¿Y cuánto daría eso entonces? 322 dividido 23. 14. Daría entonces 14. De ahí es donde resulta ese 14 que tenemos acá.
Ahora sí, entonces el dato menos la media, entonces 17 menos 14 daría entonces 3. ¿Por qué lo colocaron entonces? Bueno, aquí no importa. Ya iba a decir que no, que lo colocaron positivo, no. Da positivo aquí el resultado, ¿cierto? 16 entonces menos 14, 2 y así sucesivamente. Entonces mira, tenemos ya la diferencia. Ahora sí, la diferencia al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado daría 9, 2 al cuadrado daría 4, 1 al cuadrado daría 1 y así sucesivamente. Ahora entonces, miren que como estos datos se repiten varias veces, entonces necesitamos hacer esa suma de esos datos. Lo mismo que hicimos acá. Entonces, para no tener que hacer esta suma del 9 dos veces, del 4 tres veces, entonces multipliquemos. 9 por 2 daría 18, 4 por 3 daría 12, 12, 1 por 4 daría 4, así sucesivamente. Listo. Eso es entonces la frecuencia por esa diferencia al cuadrado. Ahora, hay que sumar todo, entonces esa suma nos va a dar 68. Listo, entonces mire, ya aquí nos muestra entonces ya en forma resumida. Entonces, la desviación estándar entonces sería la raíz cuadrada de esa sumatoria que nos dio 68 dividido el n menos 1, ¿cierto? La población menos 1, entonces ya 23 menos 1, entonces 22. Y sacamos entonces la raíz cuadrada. Y eso nos va a dar entonces 1.76. O lo otro podríamos decir es que la desviación estándar al cuadrado sería 3.1. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? No. Listo. Bueno, el rango ya nosotros lo conocemos, ¿cierto? Conocemos entonces que el rango, por ejemplo, es simplemente la diferencia entre el dato más grande o máximo y el dato mínimo. ¿Sí? Dato máximo menos el dato mínimo. Eso es entonces básicamente el rango. Listo. Bueno, aquí por ejemplo el rango para esos datos, si tenemos de 1 hasta 8, entonces el rango sería 7. ¿Por qué? 8 menos 1, 7. Aquí es donde les mostraré entonces, que les decía a ustedes, a manera de resumen, lo que son las medidas de centralización y medidas de dispersión. Entonces conocemos tres medidas de tendencia central. La media aritmética, recordemos entonces que la conocemos como promedio, la representamos entonces con x barra en la parte superior y es la sumatoria de todos los x sub i dividido el total de datos. ¿Cierto? La mediana, ¿sí? La mediana es el conjunto de datos de forma ordenada, ¿cierto? Entonces es el valor que ocupa la posición central. Recordemos entonces que si los datos son pares, entonces tomamos los dos puntos centrales y a ese le calculamos entonces la media. Pero si son impares, tenemos entonces un solo dato central. Listo. La moda, sabemos entonces que es el dato que más se repite, que tiene mayor frecuencia absoluta. Ahora, lo que estamos estudiando hoy, entonces se llama la medida de dispersión, que conocemos la varianza, que ya antes sabemos la fórmula, ¿cierto? Pero aquí tenemos entonces, hacen dos consideraciones. Uno, si es con la población, entonces es esa misma fórmula dividido n. Pero si es con una población muestral o con una muestra, entonces sería con un n menos 1. La desviación típica, ¿sí? Miren, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, a ese resultado calculamos la raíz cuadrada, entonces nos va a dar de la varianza. La desviación típica, perdón. Diferencia, la misma. Si es para población, n. Si es para muestra, n menos 1. Y el otro dato que no nos mostraba por allá, pero que sí lo vamos a utilizar nosotros, se llama coeficiente de variación o coeficiente de variación de Pearson. Se representa entonces con COF, ¿sí? CF. Sería la desviación típica dividido la media. Y este dato entonces nos muestra, es como un grado de relación que hay entre los datos, qué tan relacionados están un dato con otro, con la información. Y el rango básicamente ya sabemos entonces que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? Aquí sigue la presentación, pero con tablas y gráficas, pero eso no lo vamos a trabajar por ahora. Bien. Voy entonces ahora sí a pasarme, me van a disculpar porque es que estaba en una clase ahorita y no abrí el archivo con el que vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Y lo vamos a asumir como una población total. ¿Sí? Recordemos, ¿cierto? Vamos a tratar antes como si fuera una población. Pero vamos a intentar hacer todo lo que nos piden aquí. Bueno, casi todo. Y digo casi todo porque no vamos a hacer la representación gráfica. ¿Sí?
no más la representación gráfica. Entonces dice aquí, al comenzar el curso se pasó una encuesta a los alumnos del primer curso de un colegio, preguntándoles, entre otras cuestiones, por el número de hermanos que tenían. Y se tuvieron entonces los siguientes resultados. Entonces dice, bueno, A representa el conjunto de datos en un diagrama de barras, ¿cierto? B calcula la media de tendencia central para los datos, o sea, la media, la mediana y la moda. C calcula las medias de dispersión centrales para los datos. ¿Sí? La media de dispersión, estas no centrales, la media de dispersión. O sea, el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Recordemos que para poder llegar a estos, vamos nosotros aquí a calcular una que no se mostró por allá, que se llama desviación respecto a la media, ¿cierto? Para poder llegar allá. Y lo digo porque es una forma, aunque es un poquito extensa, es una forma que nos va a ayudar entonces a nosotros llegar a los cálculos más fácil. Entonces vamos a hacer primero nuestra tabla. Entonces tenemos aquí nuestros datos, ¿cierto? Vamos entonces a colocar aquí nuestra frecuencia absoluta. Bueno, voy a hacer la tabla aquí completa. Listo, lo voy a trazar hasta acá porque lo vamos a necesitar así, de esta manera. Tengo entonces que va hasta el 8, yo creo que nos da hasta aquí. Me voy a disculpar aquí, yo trato de trazar un poco de líneas aquí, pero que las vamos a necesitar ahorita. Listo, entonces tenemos, ya sabemos, nuestra frecuencia absoluta, ¿cierto? Nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa, recordemos que se expresa en porcentajes, y nuestra frecuencia relativa acumulada también que se presenta en porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el conteo de los datos porque necesitamos la tabla. Yo aquí coloqué eso porque lo vamos a necesitar acá más adelante, este espacio para acá, a la izquierda del dato. La tabla como tal sería simplemente esta, ¿cierto? Que es lo que nosotros aprendimos. Acá yo les coloco siempre pues como el auxiliar que fue para hacer esto que hicimos acá. Me gusta pues hacer este como auxiliar, hacer como ese producto para poder hacerlo. Listo. Entonces empecemos con nuestros datos. Entonces, número de hermanos. Aquí nadie es hijo único de esos estudiantes. Entonces, si hay personas que tienen un hermano, 2, 3, 4, 5, 6. Me va a hacer falta. Bueno, el 7 no está, entonces nos hace falta es el 8, ¿cierto? Listo, entonces yo voy a trazarlo un poquito hacia acá. Listo, entonces nadie tiene 7 hermanos, sí, pero sí tenemos alguien por allá o algunos con 8. Listo, entonces empecemos a hacer el conteo, por favor. ¿Me van a ayudar ustedes? ¿Cuántos dijeron que tenían entonces un hermano? ¿Sí? ¿Cuántos dijeron que tenían un hermano? 3. Un hermano. No, aquí tenemos, sí, 3. 1, 2, 3. Ah, sí, señor, eso. Listo. ¿Cuántos tienen dos hermanos? Estamos contando. 1, 2, 1, 2, 3. 4. Acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cierto? No quedó ningún 2 sin rayar. Ojo, pues nos equivocamos. Listo. Ahora, el 3, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Listo. El 4 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 5 está 1, 2, 3, 4 veces. El 6, ¿cuántas veces está? Dice aquí, una vez solamente. Y el 8 está dos veces, ¿cierto? Porque tenemos 1 y 2. Y ya tenemos todos los números tachados. Listo. Ahí tenemos entonces esta información. Ahora sí, frecuencia acumulada. ¿Sí? Frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. ¿Recuerdan cómo se hace? Listo, entonces tenemos frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias absolutas anteriores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la primera, nos va a dar 3, la siguiente tenemos 3 más 15, entonces nos daría 18, 18 más 21, entonces nos daría 39, ¿cierto? 39 más 12, entonces tendríamos 40, 51, ¿sí? 51 más 4, entonces daría 55, 55 más 1, entonces daría 56, y 56 más 2 daría entonces 58. Listo. Frecuencia relativa. Aquí sí me colaboran, por favor, con sus cálculos allá. Frecuencia relativa entonces básicamente es la frecuencia absoluta dividido el total de datos, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 100 para que nos dé. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tenemos la primera? 3 dividido 58 por 100. O 3 dividido por 0.58. 1,74. 1.74. 74. Listo. Ahora con 15. 8,7. 8,7. Listo. 21 dividido 0.58. 12,18. 12, 18. Ahora con el 12. 12 dividido 0.58. Eso da 6,96. ¿Cuánto me repite, por favor? 6,96. Sí. Ahora con el 4. 2,32. 2,32. Con 1. Da 0,58, ¿no? Seguro. Y 2. 1,16. 1,16. Listo, bien. Entonces, ahora la frecuencia relativa acumulada. Seguro que sí da así. Tenemos, por ejemplo, 2 dividido. Seguro. Ujú.
No me da la información así como tú la tienes. ¿Cómo lo Pero hiciste? es que 3 dividido 58, ¿cierto? En la primera. ajá, ¿Sí? no, te digo por cero que multiplicáramos y por 100. O sea, que prácticamente estaba haciendo 3 por 0, digamos que la frecuencia por 0,58. Vamos a mirar. Ojo, mira lo que hacemos aquí, ¿cierto? O sea, tenemos entonces es 3. Vamos a colocar esto como aplicación. Un momentico aquí, un momentico aquí. Así. Cada frecuencia absoluta se divide por el total de datos y se multiplica por 100. O sea, sería entre 3 dividido 58 por 100. ¿Cierto? Te va a dar 5.17. Porque lo que yo había dicho, por ejemplo, era, bueno, si cogemos 58 y lo... Ah, ya sé dónde está. Sí, yo fui el que me equivoqué. Sí, señores. Con lo que le di ahorita, por punto 58. Cuando le dije lo del punto 58 fue... Ah, Claro, sí. Sí, sí, señor, usted tiene razón. No es, o sea, lo que aquí yo se le dije que, no sé si se lo entendió, fue por. No, no, es 3 dividido punto 58. Pues para resumirlo, porque es 50 dividido 100, te da punto 58. Bueno, vamos a borrar aquí. Igual aquí aprendemos más. Aprendemos cómo borrar entonces en esto. Listo. Entonces ahora sí, por favor. Deider es o 3 sea que de... o sea que en realidad sería multiplicar, ¿no? No, no, sería 3 dividido punto 58. O sea, 3 dividido 58 y lo que multiplicamos por 100. Ah, ya. Ya para no tener que hacer todo ese proceso, entonces mejor es... ¿Sabes? Lo que están es que yo estaba multiplicando en vez de dividir. Claro que sí, sí señor. Ah, ya. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí? Ahora, bueno, sí, sí. Ese nos va a dar Bueno, entonces ahora sí, punto 5,17. 5,17. 5.17. Ahora sí, el siguiente. 25,86. 25.86. Siguiente. 30,20. 36,26. 36. Listo. Siguiente. 20,68. Sí. Siguiente. 6,89. Siguiente. 1,72. Ahora sí, exacto. 1,22. Y la siguiente daría 3, no, 3 no. Sí, 3,44. 3,44. Eso es. Listo. Ahora sí entonces. Bueno, ¿y por qué usted sabía que la frecuencia absoluta acumulada no está, no, Ah, no estaba bien. ajá, Porque hice más o menos un cálculo aquí rapidito de la suma y la suma no nos iba a dar 100. ay, Sí. Entonces ahora sí, porque mira, aquí tenemos frecuencia relativa acumulada. Entonces tiene que dar esa suma al final 100 o un número muy cercano a 100. ¿Cierto? Entonces ahora sí, por favor me va aclarando ya. Entonces la primera sería 5.17. La siguiente tendríamos entonces 5.7 más 25.86. 31,03. ¿Cuánto? ¿30 y qué? 31,03.
Sí. Más 36,20 da 67,23. 67. Punto 23. ¿Qué es que 60? Siguiente. 87,91. La siguiente, 90 y qué. 94,8. 8 o 08. 88. 94,8. Listo. 96,52. 52. Sí. Y lo último tendríamos entonces Más 3,4. Da 99,96. 96, exacto. Bueno, aquí tengamos en cuenta, por ejemplo, que no nos da 100% porque estas cifras decimales, pues no las redondeamos, sino que hicimos fue truncamiento, ¿cierto, Deider? Sí, la segunda con dos cifras decimales. Con dos cifras decimales. Y el resto no miramos, por ejemplo, si había que redondear o no. Entonces, por eso nos da aquí pues como el 100%. Y eso fue lo que yo hice ahorita. O sea, esta suma nos debe dar entonces 100% a un número muy cercano pues a 100. ¿Sí? Eso es. Listo. Entonces, ahora sí, vamos entonces a calcular con esta información. Vamos a calcular entonces la moda, la media, la mediana y la media. Listo. De aquí, de lo que tenemos, ¿cuál es entonces la moda? La moda. La moda es 3. Es el 3, exacto. ¿Por qué? Es el dato que mayor frecuencia de celular tiene, ¿cierto? Eso es, ¿cierto? El 3. Listo, 3 hermanos. Entonces, la moda tendría que tener 3 hermanos. La mediana, ojo, la mediana. Recordemos que la mediana es entonces el dato centralizado, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, si tenemos 58 datos, entonces, Están en 24. El que tenga 24, eso está no. ubicado La mitad de en. 58, ¿cuánto es? Por eso, 58 dividido 29. 29. Entonces, el dato que está en la posición 29 y en la También posición está en 30. también está en la. Contiene lo que tiene tres hermanos. La Exacto, frecuencia. ¿cierto? Si miramos la frecuencia absoluta, eso es. La frecuencia absoluta, entonces tenemos la posición 30 y la posición 29, que es la que hemos encontrado, es para el 3, ¿cierto? Entonces también serían entonces 3 hermanos. Listo. Ahora la media, ¿sí? La media. Recordemos entonces que la media es la suma de todos los datos, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder resumir esa información, yo les decía a ustedes, por eso yo te amplío aquí la información en la tabla y aquí al lado, entonces yo lo que les pido entonces a ustedes es que hagan ese cálculo. Básicamente, entonces, hagan el producto entonces de el dato por la frecuencia. Entonces tendríamos 1 por 3 daría entonces 3. Eso es para contar el 1 3 veces, entonces no, simplemente multiplicamos. El 2 se cuenta 15 veces, entonces 2 por 15 daría entonces 30. 3 por 21 te daría 63, ¿cierto? 4 por 2 daría entonces, por 12, perdón, 48. 5 por 4 entonces daría 20. Y 6 por 1 daría 6. 6, Aquí. ¿Cómo? 8 por 2, 16. 16.
¿Y la suma cuánto nos va a dar? $186. 186. Listo. Entonces tendríamos 186 para nuestro caso, pues acá. Entonces tendríamos entonces nuestra media sería 186 dividido ¿cuántos datos? ¿Dividido cuánto? ¿Cuánto sería entonces nuestro total de datos según la tabla? 8, ¿no? No, error. ¿Alguien más? Ah, no, 58. 58. Todos los datos son 58 datos. Listo. Ahora sí entonces, ¿cuánto haría la división? 1,186 dividido 58. 3,206. 2, 3,26. Listo, pero entonces miremos que como aquí hablamos de hermanos, por ejemplo, pues sería ilógico que alguien tenga 3,2 hermanos, entonces a 2 décimas de hermano por allá perdidito, ¿no? Entonces vamos a redondearlo entonces a 3, ¿sí? A 3. Entonces en promedio estas personas tienen entonces 3 hermanos. Ojo, recordemos entonces aquí que esta información, mientras dando yo 3, entonces básicamente estos están como muy normalizados los datos, ¿cierto? Está como muy normalizados los datos, entonces hay que tener en cuenta entonces cómo es. Listo. Ahora sí, entonces empezamos, ya tenemos entonces, hemos dado respuesta pues a la media, mediana y la moda. Listo. Ahora entonces sí vamos a empezar a calcular las medidas de tendencia, perdón, las medidas de dispersión. Para ello entonces recordemos que vamos a utilizar entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular entonces el x menos x media, porque necesitamos este dato. Entonces, necesitamos calcular la media primero, entonces ya la tenemos allá. Y la media la vamos a entrar a trabajar es con 3, ¿cierto? Con 3 hermanos. Entonces ahora sí, el dato menos la media. Entonces sería 1 menos 3. Daría 2. 1 menos 3, daría antes menos 2. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Y 8 menos 3, 5. Listo. Ya tenemos entonces ahí el x menos la media. Si recordamos la fórmula para calcular desviaciones, ¿cierto? Dice ahí antes que tenemos que sumar todos los datos. ¿Cierto? Perdón, hallar el cuadrado. Entonces vamos a hallarlo aquí. Es x menos la media al cuadrado. Entonces empezamos a hacer aquí. Menos 2 al cuadrado, entonces tendríamos que eso va a dar 4, ¿cierto? Mire, por eso entonces dice que no importa que sea negativo aquí, aquí al final se va a colocar positivo. Menos 1 al cuadrado, entonces sería 1. Aquí tendríamos 0, 0, 1, 1, 4, 4, 9, 9, 10. 25. Ah, eso sí, 25, ¿cierto? Casi, güey. Ah, sí, casi lo hago equivocar. Ojo, pues, ¿cierto? Porque el Me 25, leyó o sea, la 5 al mente. cuadrado es 25, no 10. Me leyó la mente, vale. Listo. Ahora sí, entonces, como necesitamos hacer la suma, antes mira lo que les decía a ustedes. O sea, este número hay que sumarlo entonces 3 veces porque esa diferencia se repite 3 veces. O este 1 tendríamos que sumarlo 15 veces. Entonces, no, no hagamos eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la frecuencia por esa diferencia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es multiplicar este dato por la frecuencia. Entonces, 4 por 3, ¿cierto? Nos daría entonces 12. Ahora 1 por 15 te daría 15. 0 por 21 va a dar 0.
1 por 12, 12. 4 por 4, entonces 16. 9 por 1 daría entonces 9. Y 25 por 2 tendríamos entonces que eso va a ser 50. Listo. ¿Qué más nos hace falta entonces allí? Va a empezar pues como a hacer los cálculos. ¿Me hace falta qué? La suma, ¿cierto? Porque la suma total. Vamos a hacer todo eso aquí y después hacemos pues como el ejercicio completo. Entonces, ayúdenme por favor, vamos a hacer la suma de todos esos datos. 12 más 15 más 12 más 16 más 9 más 50. $114. Daría entonces 114. Listo. Entonces, recordemos por acá. Voy a volverme, miren. Si queremos calcular esta información, primero hacemos la diferencia, ya la tenemos. Lo elevamos al cuadrado, ya lo tenemos. Hicimos la suma, ya lo tenemos. ¿Cierto? Ya tenemos entonces la diferencia, tenemos los cuadrados, tenemos la suma. ¿Qué hace falta entonces ahora? Si queremos calcular la varianza, entonces Ya dividir dividir, ¿cierto? Para la varianza, dividir. Y luego para calcular la desviación típica, también. la raíz cuadrada. Ah, no, la raíz. La raíz cuadrada de ese resultado. Y para la covarianza, entonces hacemos simplemente es la división de la desviación típica Con la media. con la media. Eso es. Entonces, mejor les decía a ustedes, la tabla se va a crecer, pero nos va a ayudar a hacer ya los otros cálculos muy fácil. Listo, entonces empecemos por el rango. Dice entonces que es el dato máximo, ¿cierto? En este caso sería 8 menos el dato mínimo. En este caso nos daría 7. El rango sería 7. Listo. Ahora sí, la desviación. Perdón, la varianza. La varianza entonces se representa con una letra, si me olvido aquí, con la letra S al cuadrado. Entonces sería, ojo, 114 dividido ¿cuánto entonces? 7, profe. El total de datos. 50 y qué? 8. 50. Eso es, 58. Mire que recordemos que esa n, ¿cierto? Esa n no es las diferentes variables que se presentan, no, sino son todos los datos, toda la información, ¿cierto? En ese caso pues teníamos, ¿sí? En este caso, por eso nos ayuda entonces lo que es la frecuencia acumulada. Entonces tenemos 58. ¿Cuánto da esa división entonces? 1.96. 1,96. Eso es. Listo. Ahora sí entonces, la desviación, básicamente recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 1,96. ¿Cuánto es? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1,96 da 1. La cosa es que la calculadora no es. 1.4. 1,4, sí. Exacto, sí. 1,4. Listo. ¿Qué nos falta ahorita último? Ya, mire. El coeficiente de variación. Entonces dice que es S menos la media. Entonces sería 1,4 dividido la media, que es 3. ¿Y cuánto daría entonces 1,4 dividido 3? 0.46. 0,46, exacto. Entonces estos serían nuestros medidas Nuestra medida de dispersión. Eso es. Entonces, ¿qué es lo aquí? Lo que hay que hacer. Vea.
esa tablita ampliada para que nos ayude pues como paso a paso a construirlo. ¿Y el análisis? Ya entonces después vamos a hacerlo de análisis, vamos a entonces esta interpretación. Aquí por ejemplo miremos, es que, mire por ejemplo en este caso las desviaciones por ejemplo nos dieron muy pequeñas, ¿cierto? 1.4. ¿Por qué? Mire, porque tenemos entonces que los datos están muy normalizados. Aquí por ejemplo lo redondeamos fue a 3.2, ¿cierto? Lo redondeamos entonces a 3. Es porque Ah, ok, entonces, yo me acuerdo que usted decía ahorita de que, por ejemplo, entre más pequeño diera la desviación la, más la homogénea eran los desviación. datos. Eso es, más homogéneos los datos. Entonces, es por ejemplo que si nosotros hacemos la gráfica, esa gráfica nos va a dar un poquito, pues, como homogénea, Más- ¿sí? pero con la curva arriba, ¿no? Exacto, Con sí, el señor. pico arriba. Con el pico arriba. Eso es, claro que sí, sí, señor. Mire que la mayoría de los datos, por ejemplo, si tenemos esto, mire, por ejemplo, que tenemos 2, 1, por acá tenemos 3, 15, entonces, estos datos están como concentrados hacia este lado de acá. Entonces, por eso nos dio aquí un dático, un 1.4, aunque las medidas centrales están muy parejas, se nos dieron 3, entonces sí hay asimetría, ¿sí? Hay asimetría, o sea, porque los datos están muy centrados hacia muy poquitos hermanos, mire, ¿Asimetría o simetría? asimétricas, son asimétricas, O sea, que no hay simetría. no hay simetría, ¿sí? Porque, por ejemplo, mira, aquí tenemos entonces alguien que tiene 3 hermanos, o sea, hay 3 personas que tienen a un hermano, pero hay 2 personas que tienen 8 hermanos, entonces la diferencia entre ellos es muy grande. Porque decíamos, en términos, por ejemplo, de hermanos, el rango es amplio. Ya, ya. Exacto. Listo, señoritos. Entonces, eso es lo que quería pues como mostrarles hoy. La interpretación, si es verdad, si la vamos a trabajar, pero queríamos entonces hacer pues como lo que es el cálculo de esto. Ay. Entonces, si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Sí, lo parcial. Ah, lo de los parciales. Ah, usted llegó tardecito hoy, hermano. No, no, lo del parcial es, dijimos entonces que los estoy revisando y yo les estoy mandando entonces la nota en el transcurso de esta semana, pues al final del fin de semana, les colocaría antes la nota allí. Igualmente también para el de diferencial. Sí, señor. Sí, sí, claro. Que Dios nos ampare. Claro, claro que sí. Hágale. Bueno, Listo, pues. señores, si no siendo más, entonces, buena noche Profe, buenas noches, muchísimas gracias. a ustedes, que estén Listo, muy bien. profe. Que tenga una feliz noche. Igual.